Alberto Fujimori ordena a Vladimiro Montesinos Torres lo que ya hemos señalado: la guerra sucia, la matanza de Barrios Altos, la matanza de La Cantuta. Vladimiro Montesinos Torres la transmite al Grupo Colina y el Grupo Colina ejecuta los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta. Ese es el medio a probar. Fujimori, Montesinos, Grupo Colina, Barrios Altos y La Cantuta. Alberto Fujimori imparte órdenes. Vladimiro Montesinos Torres las recibe y las transmite al Grupo Colina y el Grupo Colina las ejecuta. Ese es el aparato de poder que constituye el medio para delinquir en la teoría del caso de la Fiscalía de autor mediato por dominio de la organización. Es importante advertir que al tratarse la acusación de un caso de autoría mediata por dominio de la organización, nunca he enfrentado un caso de autoría mediata por dominio de la organización. Es importante advertir que el examen de la prueba respecto al medio, esto es, respecto al aparato de poder, lleva al objeto mismo de la sentencia, pues este es el hecho a verificar, probado para absolver o para condenar. ¿Está probado el aparato de poder? ¿Sí o no? Y el aparato de poder es: Alberto Fujimori transmite órdenes a Vladimiro Montesinos, Vladimiro Montesinos recepciona las órdenes y las transmite al Grupo Colina, el Grupo Colina las ejecuta. Esos 4 pasos ¿están probados en el grado de certeza? Señores miembros del tribunal, ¿está probado en el grado de certeza que Alberto Fujimori impartió esas 3 órdenes a Vladimiro Montesinos Torres? ¿Está probado en el grado de certeza que Vladimiro Montesinos Torres transmitió las órdenes al Grupo Colina? Y que en ejecución de esas órdenes se produjo la matanza de Barrios Altos y La Cantuta. ¿Eso está probado en el grado de certeza? Nosotros sostenemos que no. Que hay más que una duda razonable en la probanza de este aparato de poder. Como puede verificar el tribunal, en una acusación por autoría mediata por dominio de la organización, el medio no es un indicio contingente, sino es un indicio necesario. Esa es la conclusión que quería establecer. En una acusación de autoría mediata por dominio de la organización, el medio, o sea, el aparato de poder, no puede ser objeto de un indicio contingente, sino un indicio necesario. Se prueba y condena, no se prueba y absolución. Si el indicio necesario no se establece, el único camino es la sentencia absolutoria. Diga lo que diga la justicia mediática, diga lo que digan los prejuicios humanos de los jueces. Aparato de poder probado, condenen a nuestro defendido. Aparato de poder no probado, absuelvan a nuestro defendido, porque eso exige la justicia. Vayamos pues al análisis de la prueba, a ver si está probado o no el aparato de poder, el medio. El análisis probatorio requiere fijar previamente el objeto, los hechos a probar.
para lo cual es necesario penetrar un momento en la teoría del autor mediato por dominio de la organización y responder a la pregunta: ¿cuáles son los elementos típicos que se deben verificar para poderse formular imputación personal a título de autor mediato por dominio de la organización? Las preguntas las graficamos en el siguiente cuadro. ¿Cuáles son los elementos típicos? Más rápido. ¿Cuáles son los elementos típicos a verificar para poderse formular imputación personal como autor mediato por dominio de la organización? O si prefieren en términos procesales probatorios, ¿cuál es el objeto de la prueba en la autoría mediata por dominio de la organización? Mi tocayo César Achavachi ahora preguntaba justamente por ese interrogante. ¿Cuál es el objeto de la prueba en la autoría mediata por dominio de la organización? ¿Habrá tratado ese tema la Fiscalía? Cero. ¿Habrá tratado ese tema la parte civil? Cero. Por eso es que este alegato es extenso. Porque como la justicia es una balanza de dos platos, no solo puede haber peso en un plato, tiene que haber en los dos para que haya equilibrio. Y si la otra parte se olvidó de poner el peso en el otro plato, nos toca a nosotros hacer de fiscales y defensores. ¿Cuál es el objeto de prueba en la autoría mediata por dominio de la organización? ¿Cuáles son los elementos típicos de la autoría mediata por dominio de la organización? Vayamos a establecer pues este objeto de prueba. Respondamos a esta pregunta formulada de doble manera. ¿Cuáles son los elementos típicos de la autoría mediata por dominio de la organización? ¿O cuál es el objeto de la prueba en un caso de autoría mediata por dominio de la organización? Empezaremos por ubicar a la imputación personal en el tipo penal. El tipo penal requiere 3 juicios de imputación: la imputación personal, la imputación objetiva y la imputación subjetiva. Para que el hecho sea típico, tienen que formularse, reiteramos, 3 juicios de imputación: la imputación personal, la imputación objetiva y la imputación subjetiva. La imputación personal, que es la que nos interesa, ¿qué es? ¿Qué es imputación personal? Es el juicio normativo que permite considerar al acusado como autor del delito. Imputación personal es el juicio normativo que permite considerar al acusado como autor del delito. La imputación personal necesita que en el acusado se verifiquen la concurrencia de los elementos del tipo de autoría elegido, más el tipo penal de la parte especial con el que se trabaja. En pocas palabras, la fórmula la graficamos de la siguiente manera. ¿Cómo se formula la imputación personal? Verificando en el acusado los elementos de la autoría directa, los elementos de la coautoría o los elementos de la autoría mediata, más los elementos del tipo penal elegido. Esa es la manera de formular un juicio de imputación personal. Estas 3 formas de autoría hasta hoy tienen su mejor fundamento en la teoría del maestro alemán Klaus Roxin. Por tanto, es válido trabajar si se tratase de autor directo con el dominio del hecho, si se tratase de autor mediato con el dominio de la voluntad, si se tratase de coautor con el dominio funcional. ¿Alberto Fujimori tenía el dominio de la voluntad del Grupo Colina?
señores miembros del tribunal? ¿Eso se ha probado?